¿Sí quedó claro eso? Y apenas estamos comenzando con eso. Deja que esto empiece a desarrollarse de verdad. Sí, el día del Señor. ¿Estoy bien? Y así no es que se lo dice. ¿Sí? Pero no dice nada. Bueno. Pero resulta que de pronto alguno puede decir que todavía tiene cierta duda de que la Iglesia Católica no sea la Iglesia satánica en la tierra, ¿verdad? Entonces a nosotros nos toca buscar en la Biblia si hay más señales que identifican a esta iglesia como la iglesia del demonio. Vámonos al libro de Apocalipsis. Vámonos al capítulo 17 de Apocalipsis. Capítulo 17, leamos el versículo 1. A ver, Francis, hagamos ese favor. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Correcto. Repítamelo acá, hágame el favor. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Correcto. Hágame el favor, me lo repite allá, para que vaya quedando bien cimentado. Entonces vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y me dijo: ven y te mostraré el castigo de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Correcto. Miren lo que dice ese pasaje. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Yo quiero escuchar este mismo pasaje en la versión de la Biblia Dios habla hoy. Y le da vuelta para que vea. A ver. Dice: oiga, necesitamos que aparezca en la pantalla la persona que esté leyendo. Gracias. Fastidioso. A ver, Francis. Porque eso es lo importante de estos cursos. Todos. Uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas vino y me dijo: ven, te voy a mostrar el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre las aguas. Bueno, esa traducción está hablando de una gran prostituta. Acá dice la gran ramera.
De tal manera que aquí se están refiriendo a algo que está muy prostituido, que está sucio, una ramera, una prostituta, que no tiene moral. O dicho de otra manera, que es inmoral. ¿Sí? Aquí es donde nosotros tenemos que hacer una claridad. Que cuando la persona no conoce de la simbología bíblica, entonces muchos inescrupulosos se basan en eso para empezar a enseñar cosas que no está diciendo la Biblia. Y el Apocalipsis es un libro eminentemente simbólico. Contiene muchos símbolos. Símbolos que es totalmente necesario que nosotros lo aprendamos, que los conozcamos. Porque de lo contrario, entonces empiezan a darle una cantidad de interpretaciones a los pasajes bíblicos, interpretaciones que no se ajustan al verdadero mensaje que la Biblia contiene. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, encontramos nosotros que dice: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Aquí están hablando de dos cosas. La una, el símbolo utilizado como gran ramera. La palabra ramera. Y el otro es aguas. Cualquiera puede darle una interpretación acomodaticia para enseñar mentiras, ¿verdad? Pero resulta que si nos vamos nosotros a la segunda epístola de Pedro, la segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, encontramos algo interesante ahí. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículos 20 y 21. Lea, Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. A ver, leámoslo otra vez allá, voz alta. Entiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Correcto. ¿Cómo dicen? Ante todo, saben que ninguna profecía de la Escritura vino por una interpretación privada del mismo profeta, porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo.
O sea que dice la Biblia clarito aquí que ninguna profecía de la Escritura, o sea, de la Biblia, puede tener interpretación privada. Eso está prohibido por la Biblia. Dice, porque ciertamente los hombres escribieron la Biblia, pero no por su propia voluntad, sino porque fueron inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. ¿Ya? Por eso a la Biblia no se le puede dar una interpretación privada, particular, caprichosa. La interpretación la tenemos que buscar en la misma Biblia. Y aquí está el primer ejemplo. Apocalipsis 17:1. Cuando habla allí de que ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Aguas, estamos utilizando el primer símbolo allí, ¿no? Aguas. Allí mismo en el capítulo 17 de Apocalipsis, busquemos el versículo 15. ¿Cómo dice? Apocalipsis 17, 15. ¿Cómo dice Francis? Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Repitamos el versículo. 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Cómo dice? Me dijo también, las aguas que viste donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas. Ahí está todo claro. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son ¿qué? Pueblos, gente, muchedumbre, naciones, lenguas. Por lo tanto, cuando en el versículo 1 de este capítulo 17 dice, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, quiere decir de que esa ramera no está sentada sobre el líquido con que nos bañamos o tomamos, que sale por las llaves. ¿Ah? Sino que allí aguas significa gente, muchedumbre, naciones. Entonces de pronto el misionero que está enseñando viene y dice, ah, sí, porque le salieron con esa interpretación bíblica. Dice, sí, es correcto, la ramera está sentada sobre mucha gente. Pero entonces le viene con el cuento a decirle que la ramera es una prostituta, o sea, una mujer que está sentada sobre un poco de gente. O sea, aquí viene el segundo símbolo que utiliza la Biblia. Porque una ramera es que un hombre o una mujer. Es una mujer, el término ramera es femenino. Se dice prostituta. Se le aplica a la mujer. Entonces lo que el profeta está viendo aquí es una mujer. ¿Cierto que sí? Si no fuera así, entonces no dijera lo que dice el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia. ¿Y vio qué? Una mujer. Vio una mujer. La ramera ahí es una mujer, ¿verdad? Pero resulta que ese término mujer ahí también es simbólico. ¿Sí te das cuenta? La Biblia tiene una forma maravillosa de transmitir sus mensajes. Entonces ahora vamos a buscar en la Biblia qué significa ese símbolo mujer allí. ¿Qué significa? Vámonos primero a Efesios capítulo 5.
Efesios capítulo 5, versículos 22 a 24. No, a 25. 22 a 25. ¿Cómo dicen los pasajes? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjense ustedes, ahí está el mensaje. Observen cómo relacionan allí a la mujer con una iglesia. La comparan. ¿Sí? Dice, las casadas. ¿Quiénes son las casadas? Ahí están hablando del término femenino. Las casadas. Estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ahí está la comparación. Mujer con iglesia. Así como el marido es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza de la iglesia. Así como la iglesia, vea, está sujeta a Cristo, así también las casadas los tienen a los maridos. ¿No? La comparación de la iglesia con la mujer. El versículo 25 continúa con esa comparación. Maridos, amad a vuestra ¿qué? A vuestras mujeres. Ahí están señalando a la mujer. Dice, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Sí ve cómo relaciona la mujer con la iglesia? Amemos a nuestras mujeres, así como Cristo ama a la iglesia. Comparan la mujer con la iglesia. ¿Ya lo vieron? También encontramos en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? 2 de Corintios, ¿cómo dice? Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ahí están comparando la iglesia con la mujer. Porque os celo con celo de Dios. Le está hablando la iglesia. Pues os he desposado, o sea, os he casado a ustedes, como la iglesia la ha casado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura. ¿Quién es la virgen? Una mujer, no un hombre. La mujer, una virgen pura, dice a Cristo. Comparan la virgen, o sea, la mujer, con la iglesia. ¿Sí se dieron cuenta? Bueno, hay más ejemplos, pero con eso no basta. Entonces, si nosotros traemos esa interpretación que le da la Biblia acerca de la mujer, de que es como el símbolo mujer significa iglesia, y lo colocamos aquí, entonces yo quiero que leamos ese versículo 1 dándole el significado a los símbolos. No mencionemos lo que dice allí de gran ramera, sino el significado, lo mismo que en las aulas. ¿Cómo quedaría el versículo? Vamos a ver.
vamos a ver que Francis nos ayude ahí. Le vas a colocar el significado a cada símbolo. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la iglesia, la que está ¿Contra la iglesia qué? ¿Qué clase de iglesia? ¿Ah? católica. No. Ahí dice ramera. O sea, contra la iglesia Ramera. Contra la iglesia ramera. Ven acá. Sí. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la iglesia ramera, la que está sentada sobre pueblos, naciones y Sobre muchos pueblos. naciones. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje que trae. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la iglesia ramera, la que está sentada sobre mucha gente, o sea, la que domina mucha gente en la tierra. Porque dice muchas aguas. ¿Sí? La palabra muchas está indicando mucha gente, no todas. O sea que esta iglesia ramera, esta iglesia prostituta, esta iglesia corrompida e inmoral de que hablan aquí, no domina a toda la gente en la tierra. Porque si dominara a toda la gente no dijera muchas, sino todas, la que está sentada sobre todas las aguas. Pero la Biblia no dice todas, la Biblia dice sobre muchas aguas. Lo que quiere decir es que esta iglesia ramera, esta iglesia corrompida, domina es mucha gente. ¿Sí? Lo que quiere decir es que hay un personal que no domina esta iglesia. Porque dice domina muchas, lo que quiere decir, si no domina todas, sino muchas, entonces hay un grupo que no lo domina. ¿Verdad? ¿Cuál sería ese grupo? Pueblo de Dios. El pueblo de Dios, claro. El pueblo de Dios. Ese pueblo de Dios es el que esta iglesia ramera no ha alcanzado, no ha podido dominar. ¿Ah? Dice el versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Fornicación quiere decir adulteración. ¿Cierto? ¿Saben por qué? Fornicación es como si dijéramos adulterio. Fornicar y adulterar significan cambiar. Cambiar. ¿Sí? Cuando usted dice adulteraron el vino, fue porque cambiaron la legitimidad de ese vino por uno falso. Cuando dice cometió adulterio, ¿por qué se dice cometió adulterio? Vamos a aplicárselo al hombre primero. Cuando dice fulano cometió adulterio, ¿por qué se le dice eso? Porque estaba cuando estaba casado y se metió con una prostituta. O sea que cambió su esposa por otra. ¿Cierto? Cambió, ahí está la palabra cambiar. Y si se le aplica a ella, es lo mismo. Cambió su esposo Fornicar es lo por mismo. otro hombre. ¿Ya? ¿Cierto que sí? Hay que decir, cambiar. Por tanto, esta iglesia cuando dice que con ella han fornicado los reyes de la tierra, o sea que los reyes de la tierra han estado con ella fornicando, o sea, cambiando las cosas. Dice, y a los moradores de la tierra se han entregado, se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea que mucha gente en la tierra la siguen en esas doctrinas falsas.
Son doctrinas que o sea, que las doctrinas de Dios han sido cambiadas. Ellos las cambiaron por la doctrina falsa. Ahí es donde está la fornicación. Sí. Y dice que los moradores de la tierra se han embriagado. Se están borrachos. Sí, porque el católico no acepta nada. Por eso, porque ve, hermana, embriagar, ¿qué quiere decir? Borracho. Cuando una persona está embriagada no sabe ni qué hacer. No. Eso mala, pues, que no sabe nada, Ya tiene su mente perdida. nada tiene la mente. O sea, eso no, ahí no está, ¿no? Lo de la confirmación de primeras comuniones, No. todo eso es falso. Entonces lo que quiere decir es que la gente está con esta iglesia y no se ha dado cuenta que están en una iglesia Se da falsa. cuenta de la otra, pues como uno está como un niño ignorante. Sí, hay borrachos que van borrachitos y se meten en una casa, creyendo que es la casa de ellos. Van a las iglesias, van a todo ello, conversan lo que no es. Y ellos están ahí dentro de esa casa y están convencidos que están en la casa de ellos y van buscando, y ven una cama y van a buscarse a acostarse en la cama. Y cuando ellos se dan cuenta, se asustan y se van corriendo para la casa. Eso se cae encima. ¿Ya? Tiene la gente que sacarlo y decir, no, hermano, es que esta no es su casa, casa quién sabe dónde quedará. Se dan cuenta que no están. Entonces dice que los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea que mucha gente en la tierra cree en esa doctrina falsa, creyendo que son las doctrinas verdaderas. Pero que el verdadero culpable es los dirigentes de esta iglesia, que son los que están enseñando doctrinas fornicadas. ¿Ya? Entonces dice, y me llevó en el espíritu al desierto, dice el versículo 3. Y vi a una mujer, ahí está. Entonces, ¿qué vio ahí? Una iglesia. Vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. Mira eso. O sea, que no tiene nada de Dios. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Ah? Dice que esta mujer, o sea, esta iglesia estaba montada sobre una bestia. Ahora vamos a ir entendiendo eso. Una bestia escarlata. Y dice que esa bestia tenía nombres de blasfemias. La bestia tenía nombre de blasfemia. Y esa bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Dejamos allí y entonces después continuamos con este versículo 3 que es interesante.